¿Dirías que el Nietzsche que rechaza Cioran sería el Nietzsche filósofo, mientras el Nietzsche poeta, visionario, quizás incluso místico, sería acogido por Cioran? En cierto aspecto, sí. Bajo cierta El mirada. Nietzsche profesor, pienso, filósofo barra profesor, ¿cierto? Yo, Hay algo profesoral en Nietzsche, ¿no? sí, sí, por supuesto. Educador. Yo creo que la faceta que acoge Cioran de Nietzsche, principalmente, y es algo que está en toda su obra, o sea, que no varía, es la concepción o la manera de apreciar la escritura nietzscheana. Para Cioran, la escritura nietzscheana abre el campo de las posibilidades de la filosofía y por lo tanto lo considera como una deuda. Es decir, considera que el estilo nietzscheano siempre fue uno de los grandes alcances a los cuales llevó Nietzsche la filosofía. Por otra parte, el rechazo y el desinterés que tiene Cioran por Nietzsche, sobre todo en el periodo francés, tiene que ver con el aspecto propositivo de la filosofía de Nietzsche. Yo creo que a Cioran le interesó más no ese aspecto propositivo, sino el aspecto crítico, el aspecto propiamente, en cierto aspecto, en cierto sentido, poético, corrosivo de la filosofía nietzscheana. Mientras que todas estas ideas, digamos ya, o todos estos conceptos o ideas acerca del superhombre, del eterno retorno, no son tan apreciadas por Cioran. Para nada, ¿eh? Justamente en el libro que se mencionó ahora de Ciprián Balcán, pues hay un estudio bastante amplio y certero acerca de las influencias que tiene Nietzsche sobre Cioran y que se resuelven de manera positiva eh, eh, generalmente en la obra rumana, en la obra de juventud de Cioran, mientras que en el campo o en el terreno mejor de la obra francesa, a partir de 1949, pues Cioran ya no tiene una mirada tan que acoja positivamente la filosofía nietzscheana. Tiene, eh, durante estas primeras obras, escritas en rumano, sí se ve a un Cioran mucho más comprometido con algunas de las posturas que se encuentran en Nietzsche y por lo tanto esa influencia nietzscheana dentro de la obra de Cioran sí se puede ver de manera muy concreta, pero sobre todo, repito, en la obra rumana. Aunque, Alfredo, paradójicamente, Cioran no parecería nietzscheano incluso cuando es anti-nietzscheano. Lo que Por lo sucede, menos por sí, lo que concierne al estilo, al fragmentarismo, por así decir, al estilo fragmentario. sí, por eso, Que Cioran atribuye a Nietzsche la originalidad, el inicio de esta abertura, ¿cierto? sí, De que nosotros hoy podemos ser todos fragmentistas, como dice. Nietzsche fue un liberador. sí, efectivamente, pero independientemente de que Cioran nunca haya cambiado de postura a la hora de reconocerle a Nietzsche esa labor, pues por supuesto las influencias que tiene Cioran dentro del estilo no pueden remitirse solamente a Nietzsche, sino que las acoge Cioran desde un campo supremamente amplio que deriva principalmente de ciertos autores franceses como los Francés, moralistas, claro. Pascal, La Rochefoucauld, Chamfort, Joubert, etc. Y por lo tanto, si bien, repito, Cioran O Valéry, destaca esa impresión fragmentaria de la filosofía de Nietzsche, pues también hay que decir que no solo ese estilo fragmentario en Cioran deriva del autor alemán, sino también de una serie de escritores
que influyeron a Cioran de manera muy amplia. Y creo ser una tendencia del siglo, ¿no? Quizás, más allá de Cioran o de cualquier autor individualmente considerado. La fragmentación, quiero decir. Sí. La idea de fragmentación incluso en las artes, ¿no? Y en la filosofía también. No, Sí, claro, no es algo que tiene una historia muy larga y antigua, ¿cierto? El fragmento es creo ser, hasta donde va mi conocimiento de esto que yo llamo de una poética del fragmento, o incluso de una filosofía del fragmento, no se remonta muy lejos en el pasado, creo. Es algo muy moderno, eminentemente moderno. Yo creo que sí se pueden encontrar fragmentos en la antigüedad. Es decir, Pero no serían máximas, Alfredo. Sí, sí, exacto. Las reflexiones, las máximas, todo este conjunto de literatura fragmentaria sí se puede encontrar en la antigüedad, en Grecia, pero, digamos, signadas bajo otras orientaciones. En algunos casos por el hecho de que se perdió gran parte de la obra de un autor. En otros simplemente se ejecuta como reflexiones de tipo moral, que de todas formas sí se vuelven a recuperar de manera mucho más amplia en la modernidad. Entonces, aún en la Edad Media, la literatura fragmentaria también tiene un proceso y se puede encontrar como algo que nunca desapareció completamente. Lo que sucede, y en este caso concuerdo con usted, sí se encuentra de manera mucho más arraigada en la modernidad y sobre todo, pues, también en el siglo XX. Pero el estilo fragmentario, encontrar máximas, sentencias, apotegmas, digamos, siempre ha estado presente a lo largo de toda la tradición literaria del mundo occidental. Cierto, Alfredo, excelente. Sigamos. No pasó. Ahora sí. Entonces, Alfredo, una polémica y una provocación también, una más. Y ya te hago una pregunta. Y entonces sabrás por qué mi pregunta tiene que ver con esta pantalla y con el título de la pantalla. Alfredo, una pregunta. ¿Te parece que Cioran hace o puede hacer mal al lector, naturalmente? Esta es una pregunta retórica. Esta sí es. Eh, Rodrigo, se trata, Es yo creo que que no es retórica porque está sí, basada en el juicio y en la crítica de un poeta brasilero modernista de la primera mitad del siglo XX, que se llama Augusto Frederico Schmidt. De sí, hecho, es el primerísimo crítico en la historia de la recepción de la obra de Cioran en la imprensa en Brasil. Y sí. una muy negativa crítica. Entonces, bueno, empiezo con esta pregunta. ¿Sí o no? ¿Cioran hace mal? ¿Es nocivo? Pues yo creo que el hecho de rechazar a un autor, en este caso Cioran, pero eso puede suceder con cualquier otro, implica una concepción no solo muy reduccionista, sino totalmente dogmática eh, sobre lo que es el pensamiento, sobre lo que es, en términos amplios, la literatura, porque pues afirmar que un autor es nocivo, pues implica ya casi que una peculiaridad bastante cerrada, inquisitiva eh, sobre, sobre el pensamiento. Por ende, cuando alguien pueda llegar a decir que un autor es nocivo o que es malo leerlo, pues
claro, detrás hay toda una concepción arraigada en una determinada concepción moral, desde la cual se asume que un autor puede llegar a ser nocivo, por ejemplo, para las personas, para los jóvenes, para los lectores. Eso no solo ha ocurrido con Cioran, sino que ha ocurrido con una gran cantidad de autores que se asumen de esa manera. Entonces, creo que en este tipo de recepciones no hay que darle mucha importancia desde el punto de vista intelectual. Quizás haya que darle importancia es a la preocupación que genera una apreciación como estas, porque decir que un autor es malo, decir que un autor puede generar, digamos, una relación negativa con el lector, pues me parece ya que sobre eso sí es mucho más problemático y preocupante. Pero pues por supuesto, leer a Cioran jamás podría considerarse como algo nocivo. Todo lo contrario, me parece Todo que lo es contrario. un autor que invita a la reflexión, que invita al pensamiento. Uno no lee a Cioran para sentirse preocupado, para sentirse triste, para sentirse deprimido. Todas esas, digamos, emociones tristes o sentimientos tristes para utilizar un viejo concepto espinociano, pues no derivan de la lectura de Cioran. Perfecto, Alfredo. Entonces, es el crítico Augusto Frederico Schmidt, y nos sorprende que sea tan violento, tan crítico de Cioran y específicamente del Preside de Composición, el breviario de Podredumbre, breviario de decomposição em português, que había acabado de ser publicado en Francia, había ganado el Rivarol, ¿cierto? Y entonces repercutió la noticia en los periódicos brasileños. Y el crítico escribió una columna de periodística intitulada Fastío y Decomposición, en la que él dice que el breviario es un libro triste y desgarrador que no debe ser leído jamás por nadie. Es lo que piensa Augusto Frederico Schmidt. Y mi pregunta es, Alfredo, en la historia de la recepción colombiana de Cioran, ¿hubo alguien con una crítica tan violenta, tan negativa, tan crítica a Cioran como Augusto Frederico Schmidt? Sea No, reciente, sea en el pasado remoto. Esto es de es decir, 1949, ¿eh? sí, 50, perdón, de 50. sí. No, dentro de la recepción crítica, o sea, me refiero específicamente a, a escritos que hayan sido publicados como rechazo a la obra cioraniana, no tengo conocimiento de ninguno que se haya Académicos, escrito en Colombia. Sin embargo, en el ambiente académico, por supuesto, sí hay rechazos a la obra cioraniana. Y vuelvo a repetir, no solo a Cioran, sino a muchos autores por considerarlos antifilósofos, pesimistas, ¿cuáles otros? o simplemente autores que no tienen una relevancia dentro de lo que se considera como filosofía. Entonces, yo creo que ese rechazo se esboza desde dos ópticas. Primera, una de orden moral, es decir, un rechazo porque se aprecia a un autor de una manera Moral. negativa, en el sentido de que puede ser nocivo desde el punto de vista moral. Y otra, un rechazo desde el punto de vista filosófico, y es que se asume que ciertos autores no pueden considerarse como filósofos porque no cuadran, no encajan dentro de los patrones normativos que se exigen de manera a mí bastante, me parece a mí bastante torpe, que se exigen para entrar dentro de ciertos modelos que configuren lo que se podría apreciar como una verdadera o como un verdadero, entre comillas, pensamiento filosófico. Perfecto, Alfredo. Me gustaría que presentara ahora
¿quién es Nicolás Gómez Dávila al final? ¿Cuál es su importancia intelectual, filosófica? Y una última pregunta. No estoy seguro si Gómez Dávila ha escrito alguna cosa sobre Chorán o si conocía Chorán, sabía de la existencia de Chorán o no. Y si no, ¿qué te parece que pensaría Nicolás Gómez Dávila de Chorán y de la obra de Chorán? Bueno, este es un ejemplo. Nicolás Gómez Dávila es justamente un ejemplo, un muy buen ejemplo de esta serie de escritores o pensadores y filósofos que no son reconocidos como tales por determinados contextos académicos. Ya sea por su pensamiento, ya sea por la manera en que lo presenta a partir de un estilo totalmente fragmentario, porque en Nicolás Gómez Dávila encontramos a un autor que escribió generalmente solo fragmentos, a los cuales llamó escolios, como una serie de comentarios que iba consignando a lo largo de las reflexiones y de las lecturas que hizo durante toda su vida. ¿Cuál Nicolás es, Gómez Dávila, cuál es la sí, definición de escolio? la Tenemos la palabra, misma palabra en portugués. ¿Qué es la definición? Escolio. la palabra escolio deriva del griego, es la misma raíz de escolé, que significa ocio, de allí también deriva escuela, y comúnmente se aprecia al escoliasta como aquella persona que está comentando textos al margen, sobre todo dentro de la tradición del medioevo. Entonces, un escoliasta sería algo así como una persona que hace comentarios, notas en las márgenes de los textos. Y digamos, eso es de una manera un poco superficial la definición que encontraríamos de escolio en Gómez Dávila, porque obviamente eso también podría problematizarse. Pero digamos que esa es la raíz. Viene del griego escolé, que significa ocio, y que deriva ya en el término escoliasta. Nicolás Gómez Dávila es un autor que nace en Bogotá en 1913 y que más o menos a la edad de 6 años pues se fue a vivir con su familia a Francia y allí estuvo residiendo durante toda su juventud hasta que vuelve a Bogotá a instancias de, de la guerra, de lo que se veía venir, pues vuelve a Bogotá con su familia y allí se casa muy joven a los 21 años. Eh, Gómez Dávila es un escritor, digámoslo así, sui generis, es un autor absolutamente distinto, casi que a veces es muy difícil conectarlo con una tradición intelectual o con una tradición filosófica dentro del contexto colombiano. Por ende, su obra ha sido catalogada como una obra absolutamente sui generis. Me refiero a que dentro de la tradición colombiana, sobre todo en el siglo XIX, pues casi no hay autores que se ocupen de la escritura fragmentaria. Y yo voy a hacer una declaración muy personal, obviamente es muy personal, pero considero que Gómez Dávila es el aforista, el autor de sentencias eh, que en el siglo XX ocupa un lugar sin igual dentro de la tradición literaria y filosófica. Me parece que su estilo es absolutamente prístino y logró llevar el género fragmentario a un punto en el que es muy difícil poder superarlo. Obviamente, vuelvo a repetir, yo estoy haciendo una declaración muy personal, pero creo que efectivamente Gómez Dávila como autor fragmentario pues ocupa un lugar supremamente significativo. De hecho, eh, desde el punto de vista estilístico lo considero mucho más depurado
que otra gran cantidad de autores que se ocuparon del estilo fragmentario en el siglo XX. Ahora, desde el punto de vista filosófico, siempre he considerado a Gómez Dávila como una persona, como un autor que obliga al lector a estar asumiendo una postura en la que siempre está comprometido el asombro. Cuando se lee a Gómez Dávila, uno se asombra. Y claro, hay diversos tipos de asombro, pero en primera instancia, en muchos ocurre que con la primera lectura de Gómez Dávila, pues se rechaza, porque Gómez Dávila, bajo cierta óptica, es un autor supremamente comprometido con un pensamiento pues, católico, pero que a mí particularmente no me parece a mí como el aspecto más sobresaliente o el que a mí más me interese, sino que consideraría a Gómez Dávila como alguien que seduce, que asombra y que constantemente está reiterándole al lector la obligación de comprometerse con pensar las ideas que están condensadas en fragmentos con una estilística supremamente depurada. Yo pienso que Gómez Dávila invita a hacer siempre una reflexión filosófica de primer orden. Me parece un autor que llega al lector de manera un poco sencilla. Lo que quiero decir es sencilla por la fragmentariedad de su obra, pero que a pesar de ese mínimo, de esa fragmentariedad, logra extraerse de ella, de esos escolios, una serie de reflexiones que son los que motivan el pensamiento. Y en ese sentido es que yo he encontrado en Gómez Dávila a alguien que motiva, que seduce y que constantemente está diciéndole al lector, obligándolo a pensar y a hacer reflexiones sobre una gran cantidad de temas que ocuparon los intereses de este filósofo en Colombia. Perfecto. Alfredo, ¿ves alguna conexión entre Gómez Dávila y Ortega y Gasset? José Ortega y Gasset. Gómez Dávila reivindica alguna conexión con él, con el filósofo español. En el primer libro de Gómez Dávila, un libro que se llama Notas, hay algunas apreciaciones que Gómez Dávila hace acerca de Ortega y Gasset. Sin embargo, dentro del cuerpo general de la obra Gómez Daviliana, no es mucha la influencia que haya podido tener Ortega en el autor colombiano. ¿Sus Ahora, menciones son positivas o críticas, negativas? Generalmente se relacionan con el estilo de Ortega y son muy someras. En realidad no hace un análisis muy pormenorizado de la obra de Ortega. Y se trata, vuelvo a repetir, del primer libro que fue publicado por Gómez Dávila, un libro llamado Notas, un libro que fue publicado por su hermano Ignacio Gómez Dávila, y al parecer es un libro que no quiso mucho el propio autor. Es decir, casi que dentro de la leyenda se asume que este libro fue publicado, entre otras cosas fue publicado en México por Ignacio Gómez Dávila, pero casi sin el permiso de Nicolás Gómez Dávila. ¿Y no está Ahora, publicado en Colombia? sí se publicó después creo que en el año 2005-2006, se hizo una segunda edición de Notas, que es casi que los inicios, la muestra en la que se pueden encontrar los inicios de Gómez Dávila como autor fragmentario. Con respecto a la pregunta acerca de la relación que puede existir con Cioran, pues en efecto hay muchas coincidencias, también una gran cantidad de aspectos en los que no estarían de acuerdo. Dentro de la biblioteca de Nicolás Gómez Dávila hay unos pocos libros de Cioran, pero no hay referencias directas de las cuales se pueda asumir que Gómez Dávila haya hecho una lectura, por
profunda de la obra de Cioran. Solo podría asimilarse en el hecho de reconocer que existen ciertas afinidades entre ambos autores y por supuesto contradicciones, pero no hay referencias directas que puedan, que permitan descubrir una relación concreta del pensamiento cioraniano dentro de la obra gómez-daviliana. Listo. Alfredo, si fueras a escribir un libro sobre los tres autores juntos en un mismo libro de comentario, de exegesis, ¿no? ¿Cuál sería el posible título de este libro sobre Cioran, Nietzsche y Gómez Dávila? ¿Y cuál sería la propuesta? ¿Cómo te imaginas que podría ser un libro sobre los tres autores juntos? Si posible un título, no sé. Y bueno, la propuesta temática del libro. ¿Qué hay de común? ¿Qué hay en común entre los tres? Es la pregunta. Hay muchas cosas en común en estos tres autores. Principalmente, yo, siendo un poco superficial, la conexión que puede haber entre los tres, pero pues en los tres se puede evidenciar el escepticismo que hay en los tres con respecto a la concepción, una concepción racionalista y dialéctica sobre el hombre y el mundo. Yo creo que los tres, y en los tres se involucra un pensamiento que puede ser asimilable a lo trágico, tanto en Nietzsche, de manera más explícita, por supuesto en Nietzsche, pero en Cioran y en Gómez Dávila, efectivamente podemos encontrar y podemos remitirnos a un pensamiento trágico. ¿Y qué es lo que se entiende por trágico? Bueno, es un pensamiento que involucra un rechazo y una duda acerca de cierta perspectiva optimista acerca de los alcances del hombre, acerca de los alcances de la razón, y por ende, desde ese ámbito podría establecerse un tipo de conexión, que vuelvo a repetir, puede llegar a ser muy superficial, porque, claro, estudiando la respuesta con respecto a cuál sería como un punto de unión entre los tres, pero efectivamente también hay unos grados o hay unos tipos de reflexiones que se pueden establecer a partir de estos tres autores que ya establecen ciertas diferencias también muy marcadas entre los tres. Cierto. Gómez Dávila también suele ser tachado de irracionalista como Cioran. No tanto irracionalista, pero sí como, bueno, dentro de la obra de Gómez Dávila, nosotros nos topamos con un fenómeno, o con un término mejor, que utiliza el propio Gómez Dávila, que es el término reaccionario. La palabra reaccionario tiene un sentido bastante negativo en el mundo académico, en el mundo intelectual, porque efectivamente, pues, hace pensar en alguien que está en contra de las libertades, en alguien que está en contra del pensamiento amplio, que involucra un sentido un poco más tolerante acerca del mundo, etc. Pero la palabra reaccionario en Gómez Dávila tiene un sentido filosófico que va más allá de esa apreciación que yo acabo de consignar. Porque Gómez Dávila, en buena medida, tiene una conexión muy fuerte con el pensamiento platónico. Casi que podría decirse que el fenómeno reaccionario y lo que entiende Gómez Dávila como reaccionario involucra el reconocimiento de unos valores objetivos y universales que tienen una gran concordancia con las teorías platónicas. Por ende, en este caso, esa es una faceta de Gómez Dávila, obviamente no es la única, pero en este caso entenderíamos
así al reaccionarismo gómez-daviliano. Lo que sucede es que de manera desafortunada, también en algunos casos por lectores que no han hecho una lectura juiciosa y seria del autor, entonces lo asumen como un autor casi que fascista, un autor que está en contra de todas las aspectos que hacen del hombre una figura central de su de su propia condición en la modernidad, y por lo tanto piensan a partir de una mirada supremamente restringida de la apertura que puede lograr la lectura de Gómez Dávila. Por supuesto, en este autor encontramos una crítica acérrima a la modernidad. En ese caso también esa apreciación coincidiría con lo que acontece con Nietzsche y con Cioran, que son autores que tienen una mirada bastante escéptica con respecto a los alcances del hombre en el mundo moderno. Por supuesto, seguramente. Son muy sospechosos de esta idea de perfectibilidad, ¿no? Sí. Que sería una utopía en el nivel antropológico, ¿cierto? Una utopía antropológica, la perfectibilidad del hombre. Aunque Alfredo Cioran reprocha a Nietzsche por la idea del, entre comillas, no sé cómo decirlo en Colombia, pero el Übermensch, ¿cierto? Que Sí, el sería, superhombre. según Cioran, Sí, una especie de utopía antropológica, sí. un delirio, según Cioran, como un superhombre. Y no sé si se dice superhombre en Colombia, en español. Sí, sí, En Brasil, sí. específicamente en Brasil, no se dice superhomem. Académicamente se dice além do homem. Es mucho más preciosista, Ujú. pero técnicamente los especialistas dicen que es más correcto, ¿cierto? Além do homem, allá del hombre sería en español, no superhombre. En fin, que Cioran reprocha a Nietzsche justamente por esto, ¿no? Pese a que Nietzsche sea, pese a todo, sea un pensador trágico, ¿no? Y si es un espíritu utópico, es muy sui generis, me parece. Sí, No es un utopista clásico, un utopista como la utopía de Platón o un utopista como Tomás Moros, ¿cierto? sí. Incluso se puede decir que es si es una utopía, en cualquier caso es una utopía trágica, ¿no? Sí. En efecto, Cioran desafía esta idea del superhombre nietzscheano. Eh, generalmente, en, generalmente, pues nosotros decimos superhombre bajo cierta fórmula que utiliza Bátimo. En algunos casos se menciona como el ultrahombre, pero bueno, Ultra, para no hacer esa clase de diferenciaciones por el momento y remitiéndonos concretamente a lo que piensa Cioran del superhombre, pues efectivamente Cioran considera que esto ya involucra un aspecto supremamente utópico y en ese sentido pues rechaza la pretensión nietzscheana de que el hombre pueda extraerse de lo que es para llegar a ser otro y en ese caso pues remitirse como a cierta figura utópica. Desde cierta perspectiva, ajena, por supuesto, a la que menciona Cioran, se podría entender el superhombre nietzscheano no como un proyecto utópico, sino más bien como un proyecto casi que de tipo ético, en el que están involucrados el sentido del eterno retorno y del amor fati. Y por tanto, por ejemplo, a partir de la lectura de un libro como La Galla Ciencia, pues se puede determinar que lo que está buscando Nietzsche quizás no sea tanto un proyecto de tipo utópico, sino la necesidad de que el hombre reconozca el sentido de la tierra, que reconozca el sentido inmanente de lo que involucra vivir y llegar a tener una concepción trágica, por supuesto, pero al mismo tiempo
digámoslo así, entre comillas, optimista, Alegre, que exactamente, totalmente vital, joyeux. que revalorice el sentido de lo que hace el hombre en el mundo. Por lo tanto, pues esa es mi perspectiva. Yo no lo asumiría tanto como un proyecto utópico, sino Yo tampoco. como la necesidad de que el hombre recupere la centralidad de su cuerpo dentro de la tierra en un mundo inmanente y que reconozca entonces esa amplitud ética de valorar su vida desde una perspectiva, no llamémosla optimista, sino alegre, como lo remite el mismo título de la obra, La Gaya Ciencia. Sí, claro.